Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro en vivo que tenemos para ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo desde nuestra fanpage de Facebook, pero que también lo estamos haciendo a través de TikTok para que esto sea multiplataformas y sobre todo para que llegue a más emprendedores y que ustedes que están iniciando algún negocio o que a lo mejor ya están de alguna manera avanzados, pero que quieren proteger la mayor parte de sus derechos de propiedad intelectual, pues puedan tener información que sea muy importante y valiosa para la protección de sus activos, que como les decíamos en algunos de los en vivos anteriores, resultan ser los activos más importantes y más valiosos que tienen la mayor parte de las empresas, que es precisamente estos activos intangibles, que son la propiedad intelectual. El día de hoy, como les estuvimos avisando a través de nuestro canal, de nuestra fanpage, registro de marcas, patentes y derechos de autor en Facebook y de nuestro TikTok, vamos a hablar del registro de obra. ¿Por qué vamos a hablar en específico del registro de obra? Porque muchas veces ponemos énfasis única y exclusivamente en el tema de los derechos que se obtienen a través del registro de las marcas. Y si bien es cierto que la marca es un elemento que de alguna manera es mucho más popular y conocido y que identifica a nuestros productos o a nuestros servicios en el mercado, no son los únicos derechos de propiedad intelectual que debemos tener en consideración. Entonces, dentro de los derechos de propiedad intelectual tenemos los registros de obra. Y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿y qué puedo registrar como obra? Aquí nuestra legislación, que está obviamente homologada a nivel internacional con el convenio de Berna, señala que es toda creación que sea original, susceptible de ser divulgada o reproducida. Y en este caso también es importante considerar algunos aspectos importantes del registro de obra, porque los registros de obra, en primer lugar, solo se considera autores a las personas físicas. En este caso no podemos tener como tal autores personas morales, que no es lo mismo que no puedan registrar derechos o registros de obra y tener copyright. Sí pueden tener copyright, sí pueden ejercitarlos y por supuesto obtener un lucro a través de la explotación de las obras. Hay muchas empresas que tienen de alguna manera registradas obras y que a través de ellas obtienen sus regalías. Por ejemplo, las casas editoriales para las obras literarias o las casas fonográficas, que son las que de alguna manera pues producen y promueven todo el tema de la difusión de la música como tal o de las grabaciones que pueden ser también audiolibros, que hoy es otra de las modalidades que ha tomado gran fuerza. Entonces, decíamos, los autores son personas físicas. ¿Por qué no pueden ser personas morales? Porque la creatividad como tal está vinculada específicamente al ser humano. Y aquí hay otro de los puntos que son un gran debate el día de hoy ante la emergencia o estas tecnologías emergentes de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a cuestionarnos con respecto a la autoría o la titularidad de los derechos de una obra, lo primero es preguntarnos quién es el que la está generando. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando nosotros vamos y obtenemos un registro de obra, lo que estamos haciendo es obteniendo el derecho exclusivo, obviamente, a la explotación de la misma, en atención a su originalidad. Y cuando nos vamos al tema de la originalidad, bueno, pues entramos en esta discrepancia de cuál es el papel de las inteligencias artificiales. Pero eso ya lo trataremos en algún otro en vivo. Es un tema bastante interesante, fascinante por otra parte, y que está todavía en desarrollo. ¿Por qué? Porque todavía no se han generado todos los criterios a nivel internacional. Existen algunos países que le han dado alguna protección al tema de la inteligencia artificial en cuanto a la generación, en lo que se puede o no registrar cuando está generado a través de inteligencias artificiales y lo que no es objeto de protección, pero todavía no existe un criterio que esté homologado. Entonces,
Decíamos autores, personas físicas. Ese es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos importantes que considera por lo menos la legislación mexicana es que la obra como tal debe estar fija en algún sustento. Es decir, que si yo quiero hacerla reproducible, pues primeramente tendría que estar en un soporte material. ¿Y ese soporte material cuál puede ser? Bueno, pues puede ser desde una hoja de papel hasta un archivo de PDF o de cualquier otro sistema electrónico o digital. ¿Por qué? Pues porque ahora ya la tecnología nos da esa facilidad y por supuesto mientras yo pueda de alguna manera acceder al soporte material y verificar la obra que como tal se está generando, pues entonces podré tener yo de alguna manera la protección, ¿no? Si no existe manera de ponerle en un soporte material, por supuesto que existe ahí un vacío legal. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ser susceptible de tener protección, porque como les decía, el convenio de Berna nos señala que una obra desde que se pone a disposición de un público, es decir, a través de la comunicación pública, inmediatamente tendría que tener protección a nivel internacional, por lo menos por todos los países firmantes de este convenio de Berna. En su caso, México es uno de los países firmantes del convenio. Y si alguien me preguntara, bueno, y entonces, si existe una protección que prácticamente es automática, reconocida a través del convenio de Berna y de la Constitución en su conjunto, ¿por qué tengo que hacer un registro de obra? Pues porque si bien es cierto que tú tienes ya una protección desde el momento en el que has hecho comunicación de la obra, también es importante tener algún elemento que me permita validar que existe de alguna manera esa declaración de titularidad a tu favor. Ese punto número uno, porque si no voy a tener que empezar desde más atrás en un procedimiento para poder probar en qué momento hiciste esa comunicación pública de la obra y por lo tanto a partir de ese momento inicia la protección. Y luego, aún así, si yo tengo que hacer ese ejercicio, todavía tengo que hacer un reconocimiento por parte de las autoridades, por lo menos en México, para que pueda ejercitar las acciones legales que prevén las leyes. Siendo esto una circunstancia sin la cual no podemos ejercitar los derechos que nos otorga la ley, pues yo te diría que esa es la razón más importante que tienes para realizar el registro de una obra. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de registros de obra, estamos hablando de diversas ramas que la mayor parte de ellas son artísticas, con algunas excepciones, como les comentaré a continuación. Entre ellas tenemos las obras literarias, que pueden ser los libros, incluso los artículos como tal, no el libro en completo o una revista, sino un artículo, un blog, un post. Todo eso es objeto de protección como obra literaria. Las obras musicales con o sin letra también son protegibles a través del registro de obra, y en este aspecto, sí, como les decíamos en su momento, aun cuando existen ya las marcas sonoras, lo cierto es que las marcas sonoras son pequeños jingles que también pueden ser protegidos concurrentemente como registro de obra. Anteriormente, cuando todavía no se reconocía el registro de la marca sonora, muchas de las marcas entrecomilladas que en su momento se utilizaban como jingles eran precisamente registradas y protegidas a través del registro de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Otros son las obras dramáticas, que pueden ser musicales o no. Estas son las obras teatrales, y como son una puesta en escena, pues realmente estamos hablando de un guión, aunque visualmente también pueden ser protegidas como obras audiovisuales. Es decir, si yo hago una filmación de ellas, por supuesto que voy a poder hacer el registro de la misma como una obra audiovisual, independientemente del guión de la obra dramática, que en su caso pueda ser ejecutable y ya veremos si adaptable o no adaptable. También las obras pictóricas o de dibujo, esas también tienen protección a través de este registro de obra. Y
¿Cuál es su implicación en el mundo comercial? Bueno, muchas veces nosotros tenemos una imagen comercial para nuestros establecimientos, para nuestros negocios, incluso para nuestras páginas de internet o las fanpage que utilizamos en Facebook o en alguna otra plataforma. Y todos estos elementos gráficos que nosotros estamos incorporando son la famosa imagen comercial. Esta puede ser registrada y de hecho muchos manuales de imagen corporativa de las empresas están registrados como obras. ¿Por qué? De este modo, la imagen que de alguna manera estamos conceptualizando para un negocio, porque recordemos que cuando yo entro a una cafetería o a un restaurante, no únicamente estoy entrando a un lugar donde me van a servir unos alimentos que a lo mejor están preparados y son exquisitos, sino que estoy entrando a un ambiente y ese ambiente como tal es el que me invita a quedarme o no más tiempo en él. Así es que es todo un concepto y esto también puede ser registrado a través del registro precisamente de estas obras pictóricas o de dibujo. Las obras escultóricas y de carácter plástico también son parte de lo que es registrable. Aquí estamos en una rama un poquito más artística como tal, pero vamos a entrar a otras dos que son bastante comerciales. Las obras cinematográficas y audiovisuales, que por supuesto estamos hablando de los videos que podemos utilizar como esquemas publicitarios para nuestro negocio o simplemente para el tema de entretenimiento, diversión o información a través de los documentales. Todos ellos son elementos comerciales si es que yo me dedico a esta industria que es la industria del cine o incluso de la animación, porque ahí estamos combinando obras de dibujo y las estamos animando y las estamos de alguna manera colocando dentro del campo de las obras audiovisuales. También están los programas de cómputo, como en algún momento tratamos en otro de nuestros en vivos, en donde esos programas de cómputo como tal no pueden ser registrados como en otros países a través de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, etcétera, porque hay otras figuras en otros países. En México estamos hablando del copyright. Aquí todos los software, ya sean un software que nosotros adquirimos como se hacía a la antigüita y que descargábamos, las famosas aplicaciones también entran en este campo, sino también aquellas que están en línea, que son plataformas y que nosotros necesitamos acceder o conectar directamente con ellas. Estas también son registrables y protegibles a través del registro de obra. Así es que esto se vuelve bastante interesante si lo vemos desde este aspecto comercial. También tenemos las obras fotográficas. La fotografía hoy día también es otro de los elementos artísticos que puede ser registrable y que también tiene una faceta comercial por el aspecto publicitario que se les puede dar a las mismas, más allá de aquellas personas que obviamente se dedican a comercializar como tal sus fotografías para efectos de utilizarse como imágenes en sitios en donde puedan descargarse de manera gratuita o de paga, o incluso en su caso que puedan venderlas a otras personas como pueden ser periódicos, revistas, etcétera, para ilustrar de alguna manera notas informativas, de las cuales también es un buen negocio y del que he tenido contacto a través de varios clientes que incluso administran este tipo de plataformas en donde los fotógrafos pueden subir sus materiales y estos materiales pueden ser adquiridos por terceros, lo cual lo hace un verdadero negocio. Si es que te gusta la fotografía, registra tus derechos de estas obras que más adelante pueden ser la ilustración de algún libro o incluso de una página de internet. Las compilaciones y bases de datos o antologías, también existe de alguna manera una rama que se encarga de registrarlas y en este caso, bueno, tiene que ver con el tema de la recopilación, la organización, etcétera. Eso es lo que se reconoce como original en el entendido de que pues existe de alguna manera una yuxtaposición de obras, es decir, que no es solamente una obra, sino que yo estoy organizando o articulando varias obras para darle de alguna manera un carácter de originalidad, algo así como la museografía, ¿no? Que es
la organización de un espacio de un museo, precisamente para que pueda ser visitado de manera armónica y de acuerdo con el contexto de lo que se esté exponiendo. Entonces aquí estamos hablando de toda una gama de ramas dentro de las cuales puedo realizar el registro de la obra. Y aquí, obviamente, es importante señalar que todos y cada una de estas ramas cubren aspectos diferentes y por lo tanto cada una de ellas tiene sus características particulares para presentarse a registro. Por lo cual les invitamos obviamente a asesorarse de un especialista en materia de propiedad intelectual, como es el caso de nosotros, y seguirnos en nuestra fanpage de registro de marcas, patentes y derechos de autor en Facebook o a través del TikTok, si es que nos estás viendo, pues para obtener mayor información y por supuesto contactarnos a través de nuestro sitio web www.artspatentsinc.com, en donde podrán obtener información un poquito más detallada y precisa y ajustable a cada una de las ramas, porque cada una de ellas tiene un formato especial para el tema de su presentación. Ahora bien, este tema de los derechos de autor, decíamos, maneja dos tipos de derechos dentro de un mismo registro. Uno es el derecho moral y otro es el derecho patrimonial. El derecho moral es el que le asiste en todo momento al autor o autores de la obra, es decir, es aquel reconocimiento que merece la persona que ha creado una obra artística y que por lo tanto es importante que cuando se realice el registro a través de una persona moral, que decíamos que esa no es reconocida como autor, siempre hay que tener la autorización del autor para poder obtener el registro, ya que a él le corresponden los derechos morales. Es decir, en el certificado que nos emite el Instituto Nacional de Derecho de Autor, vienen las dos categorías, la categoría de el titular de la obra, que es aquel que detenta los derechos patrimoniales, podríamos decir que es ese derecho de explotación comercialmente de la obra, que no quiere decir que el autor no haya tenido un lucro por la obra, sí. Siempre tiene que haber un lucro por parte del autor, está considerado como un derecho irrenunciable en el caso de la Ley Federal de Derecho de Autor en México. Entonces, si tú de alguna manera has generado una obra, esta obra es explotada por un tercero y nunca fuiste remunerado, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, te asiste el derecho de reclamar, obviamente, esa remuneración. ¿Por qué? Porque es irrenunciable el derecho y no prescribe tampoco, entonces puedes reclamarlo aun cuando hayan pasado muchos años. Pero lo importante es, en este caso, en la dupla de la asociación, que si tú eres un empresario, has generado derechos de autor a través de todos estos elementos que te he planteado, te protejas adecuadamente obteniendo los registros correspondientes de las obras y sobre todo obteniendo de parte de los autores las autorizaciones correspondientes para que puedan ser registradas a tu nombre como empresa y por supuesto puedas explotarlas libremente. Libremente, nuevamente, con sus consideraciones, porque hay limitaciones para cada una de las ramas artísticas que veremos en otros en vivos. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos tiempo suficiente para abordar cada una de las particularidades. Pero bueno, cuando tenemos aquí este tema de los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿qué es lo que nos da derecho el ser el autor? Bueno, cuando tú eres el autor tienes derecho a ser reconocido como tal, derecho a decidir si se divulga o no se divulga la obra, es decir, si de alguna manera la dejas guardada en un cajón o la sacas de alguna manera al público, nadie te puede obligar a esto. El derecho a modificarla, el derecho a retirarla del mercado, obviamente previa a la indemnización que le correspondería a aquel que la esté explotando en el mercado y al cual estés limitando ya ese derecho porque hoy decidiste que finalmente la obra no debe estar en el mercado, pero en este caso también te asiste ese derecho. Y derecho a proteger la integridad de la obra. Este se refiere más bien a que la obra no pueda ser adaptada o transformada de modo que te denigre como autor
o en su caso que denigre la construcción de la misma obra. En ese caso, por supuesto que estarás en todo el derecho de poder limitar a aquel que tiene los derechos patrimoniales para que no haga ese tipo de adaptaciones. En el caso de los derechos patrimoniales, bueno, pues es ese derecho exclusivo a explotar la obra. ¿A qué nos referimos con la explotación de la obra? Bueno, la reproducción, la distribución, la comunicación pública de la obra o incluso la transformación, que aquí en la transformación hablamos precisamente de ese derecho de adaptación, que a veces está o no de alguna manera autorizado por el autor, Ojo, debe haber una autorización expresa para que la explotación de la obra por parte de aquel que tiene los derechos patrimoniales incluya incluso esta facultad de adaptarlo. ¿Por qué? Porque existe en algunas ocasiones autores que se reservan este derecho, como por ejemplo en el caso de las obras literarias, en donde a lo mejor yo me reservo el derecho de adaptación. ¿A qué me referiría con esto? Bueno, si es que la van a utilizar para una serie de TV o en su caso para una película, pues ya es una adaptación y el autor en su caso puede reservarse ese derecho y decirle únicamente al editor, bueno, tú te encargas de lo que es la reproducción de la obra impresa como tal, pero si quieren hacer un audiolibro que es una adaptación, esa me corresponde a mí volver a cobrarla y obviamente organizar contractualmente los derechos con aquella persona que vaya a realizar ese tipo de adaptación. Entonces esto, si se dan cuenta, va siendo bastante rico con respecto al tema de los derechos de autor y sobre todo a este derecho patrimonial. En su caso también el que detenta el derecho patrimonial puede ceder o licenciar los derechos de la obra de manera total o parcial, lo que le permite en su caso esa explotación a través de un tercero. Y esa es otra de las opciones que hay y de las ventajas de tenerlo registrado, porque si yo no tengo registrado, pues ¿qué transmito de alguna manera a través de un contrato? Difícilmente van a poder hacer algún negocio si no le dan certeza legal, o como diríamos nosotros los abogados, certeza jurídica, a aquel que está adquiriendo ese tipo de derecho, es decir, la licencia en su caso. Si se dan cuenta, esto obviamente hace que las ideas como tal puedan ser protegidas o no. La respuesta es, como tal, no. Las ideas no son objeto de protección a través ni siquiera de patentes. Lo que en su caso es protegible es lo que yo coloco en un sustento material y esa idea como tal puede evitar que alguien la reproduzca total o parcialmente, que sería el aspecto de una obra literaria o incluso de un software. Sin embargo, en este caso es también relevante apuntar que cuando yo genero una obra literaria, por ejemplo un libro de texto de aritmética, por poner una materia, la apropiación que haga aquel que lee ese texto de esas ideas o de esos procesos o de esos conocimientos no es objeto de pago de derechos, es únicamente que no pueda ser reproducida total o parcialmente la obra. Y por supuesto, esto, si se dan cuenta, pues nos genera de alguna manera un escenario donde podemos movernos con respecto al tema del registro de obra. Otra de las cosas que nos dice la Ley Federal de Derecho de Autor que no puede ser protegible como obra, pues son las noticias de actualidad, esas no son protegibles, son de dominio público y cualquier otra cosa que no tenga originalidad. Por ahí dice los formatos y formularios en blanco. Sí, los esqueletos no pueden ser de alguna manera registrables, pero si yo tengo algún elemento gráfico dentro de esos formatos, como podría ser una presentación de las que ahora se venden como plantillas en Canva, ahí sí existen derechos de autor, porque estamos hablando de una obra pictórica, de dibujo y en su caso, en este caso en particular, de arte digital. Y el arte digital también es protegible como obra. Entonces, si ustedes desean de alguna manera hacer de su negocio un negocio que esté totalmente blindado, recuerden que es muy importante que consideren este tema del registro de obra.
asesórense con un especialista. Nosotros estamos a sus órdenes en el WhatsApp 22 21 93 55 40. Repito, 22 21 93 55 40, o a través de nuestra fanpage de Facebook, Registro de Marcas, Patentes y Derechos de Autor, en donde obviamente estaremos dándole toda la información que ustedes requieran para el caso en particular que tengan, porque recuerden que esto no es algo que se pueda replicar de alguna manera como si fueran un modelo, sino que hay que verificar en su caso las particularidades de su negocio y darles las mejores perspectivas para la protección de sus derechos de autor y sus derechos de propiedad intelectual. Veremos en el siguiente en vivo algo que es referente a los secretos industriales, y ahí estaremos tratando precisamente por qué es importante asistirse de un profesional en materia de propiedad intelectual, ya que nosotros, de alguna manera, cuando analizamos el negocio, decimos que si llevamos a registro y colocamos expuesto al público, y que colocamos y protegemos a través de la figura del secreto industrial. Y ese será nuestro próximo tema en el siguiente en vivo. Así es que no dejen de seguirnos, estamos a sus órdenes, y espero que esta información sea de gran utilidad para sus negocios. Y sobre todo, si también ustedes están en el negocio del arte, este es un básico para ustedes. Saludos, que tengan buena tarde y nos vemos en nuestro siguiente en vivo.